a ellos, abriendo con la diputada Sepúlveda, esta propuesta que la oposición le hace al gobierno es un rocket de presión para el gobierno. El gobierno ahora tiene una papa caliente, no sabe qué hacer, no reacciona. Creo yo, evidentemente, porque la propuesta que le hace la oposición es muy superior a lo que el gobierno quiere dar. Y por ende no van a decir nada esta semana porque tenemos elecciones este fin de semana y podría traer coletazos electorales. ¿Estoy haciendo el análisis correcto, diputada? A ver, yo creo que hoy día el rocket es el problema que tenemos, ¿no? con la pandemia y las complicaciones de tipo sanitaria y de financiamiento que tenemos al interior de la familia para poder, ¿no es cierto?, llevar esta pandemia. Los números, si bien están bajando, pero los niveles, ¿no es cierto?, de contagios siguen, estamos igual en los 2 dígitos, etcétera. Y porque yo quiero además recalcar, fíjate aquí, que es re importante que la oposición se unió, que se colocaron los mejores técnicos para discutir esto, que fue además desde el punto de vista de la ciudadanía, con muchas organizaciones sociales y abiertas además a ustedes, a los medios de comunicación, que pudieron acceder, ¿no es cierto?, al diálogo de más de 7 horas de esta propuesta. Sí. Y frente a eso nosotros dijimos, bueno, aquí hay un nivel, ¿no es cierto?, hay una línea de la pobreza. Pero es súper importante plantear que esa línea de la pobreza tiene que ver más bien con cosas muy básicas, ¿no? De alimentación, de cosas que tienen que ver con la subsistencia de la familia. Entonces hay un delta, una diferencia, ¿no es cierto?, de un 0,3, que un 30%, un poco más, que bien ustedes lo planteaban, ¿no? Sí. Pero además decir que el 80% de la familia está sobre, ¿no es cierto?, de una persona, 2, 3, hasta 4, que ahí está la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, que están catastradas en la ficha de protección social, o el registro social de hogar hoy día. Por lo tanto, yo invito al gobierno a reflexionar en cómo entregamos estos recursos, ¿no? Diputada, yo estoy de acuerdo con usted en que efectivamente hoy día hay una urgencia en torno a los números, a la necesidad de las personas. Por eso uno esperaría que la respuesta del gobierno fuese más rápida y al no responder esta semana, creo yo, por un tema electoral, finalmente se dilatan las ayudas para las personas. ¿No le parece que se está haciendo tiempo con algo que no se debiese hacer? Mira, nosotros nos aceleramos, tratamos de acelerarnos la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de horas posibles para poder tener esta conclusión y las cifras, ¿no es cierto?, y el modo de recaudación, etcétera. Entonces a mí me llama la atención hoy día que el gobierno no diga que se va a tomar el tiempo para poder hacer este análisis. Yo creo que hemos hecho todo lo posible para tener una cifra racional, para tener una cifra consistente, para tener una cifra además que tiene que ver con los propios números que entrega la CADEM, ¿no es cierto?, la encuesta que es tan importante para la focalización de políticas públicas. Sí. Y llama la atención que el ministro Velorio le diga, bueno, nos vamos a tomar el tiempo, ¿no es cierto?, para revisar, cuando lo que no existe es precisamente el tiempo. Hoy día necesitamos definir esta situación porque lo estamos pidiendo. Además, esta renta básica universal de emergencia desde el primer retiro. O sea, ahora, pero diputada, el ministro Belolio, el ministro Belolio, sí, perdone que le interrumpa, pero el ministro Belolio dice que ustedes se demoraron 9 días en presentar una propuesta desde que ellos presentaron lo del IFE ampliado y que Chile Vamos no ha llegado con la propuesta todavía, entonces tienen que esperarla también para finalmente cotejar. Y ahí me gustaría preguntarle al diputado Andrés Celis, ¿qué pasa? ¿Por qué Chile Vamos no tiene ya una propuesta concreta con respecto a este tema? ¿O la tienen y no ha llegado la moneda? Va en el correo. Hola, saludos a todos y a todas. Mira, la información que yo tengo, que hoy día en la tarde habría una respuesta oficial respecto a la propuesta que ingresó la oposición. Hoy día. Eso es lo que al menos yo sé, así que hoy día más tarde se debiese tener un documento respecto a lo que ellos sugieren o proponen respecto fundamentalmente pero diputado Celis, nosotros no sabíamos esa información porque lo que sí veíamos y que Martín nos contaba desde La Moneda es que el ministro Belolio decía que se iban a tomar un tiempo y que más importante que el tiempo era alcanzar a llegar a la mayor cantidad de personas posible. Usted nos dice que hoy día puede haber una respuesta a lo de la oposición, o sea, ¿no esperarían la propuesta de ustedes como Chile Vamos? No, hoy día al menos va a haber una respuesta de parte de los partidos que son de gobierno. Del gobierno no sé cuánto será el tiempo que se demorará, pero por lo menos una propuesta o una respuesta de parte de Chile Vamos como partidos, no como gobierno. Yeah. O sea, pero entonces va a haber una respuesta, no es un acuso de recibo, es una respuesta oficial de los partidos de gobierno. No, una respuesta oficial.
Están así, pero no del gobierno. Nosotros ya hemos conversado, porque parte del financiamiento que ellos proponen dentro de estas 13 páginas o hojas, dicen en relación con el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Sí. Recordemos que hoy día en Chile el presupuesto de las Fuerzas Armadas, si bien recuerdo, son 2.354 millones de dólares. Nosotros estamos dispuestos a eso, a realizar aquello, pero nos gustaría también que haya un esfuerzo de parte del presupuesto del Parlamento, del financiamiento de los partidos políticos. Es decir, esto también se trata de gestos, de dar indicios o elementos a la ciudadanía, que también los que estamos en el Parlamento, también los que conformamos los partidos políticos, estamos dispuestos a ceder. Y que no sea solamente las Fuerzas Armadas, porque la propuesta de la oposición es generar recursos, Fuerzas Armadas, no dicen cuánto, no dicen si el monto de los 1.554 millones son, no sé, 1.000 millones, 500 millones, 200 millones, eso no está. También dice aumentar la deuda pública. Hoy día la deuda pública, si bien recuerdo, está en el 32%, ellos proponen aumentar al 40%, me parece bien. Todos los países del mundo más desarrollados que Chile tienen por sobre el 100% de la deuda pública contraída. También hablan del royalty, pues proyecto que está aprobado, creo que tiene que ser mejorado. Me parece una brutalidad que sea sobre el 80% de las utilidades, porque eso puede terminar por matar la minería en nuestro país, pero un tema que está discutible, que se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados. Sí. También está el tema de las exenciones tributarias, que también ellos lo mencionan, por ejemplo, el término de los incentivos que tiene la construcción en nuestro país. Sí. Y también hablan del fondo de las utilidades tributarias, que también lo hemos propuesto. Hablan también de terminar con o sea, de que hay un impuesto a la ganancia de capitales, cuestión que también nosotros coincidimos. Entonces, en términos súper simples, me parece que hay bastante coincidencia. Lo que hay que hacer ahora es aterrizar las cifras. Eso lo iba a decir. Yo veo que hay bastante coincidencia en el mecanismo de recaudación. Ahí me gustaría detener para que la gente, la casa le quede súper claro. Esta propuesta de la oposición es un 75% mayor a lo que el gobierno tenía como piso a través del IFE. Entonces, se requieren de recursos importantes para poder financiar una política tan agresiva. Es bastante similar o se acerca un poco a lo que la Fundación Sol planteó hace 15 días atrás, que aquí en el programa explicaron en detalle, y viene Marco Kremerman en minutos. Queda corta, pero se aproxima bastante a la Fundación Sol. Y respecto al financiamiento, dice, mayor recaudación adicional fiscal proveniente de las mejores proyecciones del precio del cobre, es decir, y también, por tanto, de la minería privada, mayor endeudamiento en base al espacio existente de acuerdo a proyecciones del mismo Ministerio de Hacienda, uso de activos del Tesoro Público como el FES, cuyo propósito es justamente responder a la estabilización de política económica, reasignación de recursos mediante la gestión temporal de financiamiento a fondos de las Fuerzas Armadas, tanto el correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia. Ahí me gustaría que nos explicaran un poco, en sencillo, qué significa aquello, qué parte del presupuesto de las Fuerzas Armadas que tiene que ver con capacidades estratégicas como de contingencia podrían sacarse para ir a esta política pública. Diputado Celis. Yo por lo que entiendo, porque no hay una bajada respecto de lo que dice relación con el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que ojo, el año 2020 en relación con el 2021 bajó en un 1,2%. Bajó, no es mucho lo que bajó, pero bajó. Yeah. Pero yo pregunté y dije, a ver, ¿a qué se refieren en específico? A modo de ejemplo, aquellos buques que van desde Valparaíso a Juan Fernández, aquellos buques que van de Valparaíso a Rapa Nui, todo lo que es la logística de las Fuerzas Armadas, que son los traslados de emergencia que hacen por un tema del COVID, todo eso es lo que se refiere a la logística. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Hay que ser súper cuidadosos respecto en dónde disminuimos los recursos que se le entregan. Porque si ustedes me dicen que se va a comprar un avión, que es de, no sé, el mejor avión que hay hoy día en el mundo, estoy dispuesto, por cierto, a que eso se postergue. Claro. Pero si a mí me señalan que es justamente para lo que van en ayuda para las personas que hoy día lo requieren, como el caso de mi distrito. Hospitales de campaña, no sé. Claro, no tendría sentido. Hay que ser súper responsable respecto a qué bajamos. Es que ojo ahí, porque lo que usted dice es bien peligroso, sobre todo con los reclamos que ha tenido durante el último tiempo el alcalde de Rapa Nui, que acusa un desabastecimiento producto de que separaron los vuelos que iban del continente precisamente a la isla. Entonces una situación bien crítica. Y en eso me gustaría preguntarle a la diputada, ¿usted está en conocimiento de a qué se le echaría mano de las Fuerzas Armadas?
Mira, primero yo creo que las bajadas, ¿por qué son bajadas generales, no específicas? ¿No? En el caso de las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver es un presupuesto plurianual. Un presupuesto donde tú, ¿no es cierto?, hoy día, a partir precisamente de la pandemia y de las complicaciones que ya tenemos, pueden haber rebajas presupuestarias en términos de compra, ¿no es cierto?, de equipo, pero también de la logística que no se estaba implementando precisamente por las complicaciones de pandemia. Lo que creemos hoy día, y eso en términos generales, y esa es la bajada y el juego que uno también le permite al Ejecutivo, ¿no? Claro. Porque cuando uno dice, mira, queremos que en esta partida, 1, 2, 3, 4, es la que nosotros creemos que hay que disminuir, tú estás cerrando, ¿no es cierto?, posibilidades de buscar otras alternativas. Nosotros estamos diciendo, mira, el precio del cobre, el más importante que hemos tenido, ¿no es cierto?, en la última década, es una entrada espectacular, ¿no es cierto?, que podemos utilizar en este minuto de emergencia. Hoy día tenemos que estudiar las exenciones tributarias, sin duda. Le hemos dicho al gobierno desde el primer minuto, el endeudamiento, no puede ser que hoy día estemos en un 32, en un 33, podamos subir con toda lógica, ¿no es cierto?, al 40. Entonces, lo que yo quiero decir hoy es que lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que es una materia específica, donde tenemos, ¿no es cierto?, muchos ítems al cual poder echar mano, y donde es un presupuesto quinquenal, bueno, hay que hacer la posibilidad, ¿no es cierto?, de buscar en ese presupuesto la posibilidad de buscar recursos, así como en otros ministerios también, así como también el esfuerzo que tenemos que hacer en los partidos políticos, los financiamientos de campaña, etcétera. Sí. Yo creo, mira, ahí, Julia, que existen las alternativas. Ahora, lo que hoy día tenemos que entender es que si los diputados de gobierno, ¿no es cierto?, y los de oposición, nos colocamos de acuerdo en la cifra, ¿no es cierto?, estos 3,9 millones de dólares que necesitamos para financiar, ¿no es cierto?, en esta etapa, por lo menos los 3 primeros meses. Bueno, digamos donde hemos entregado una batería, el royalty no está puesto dentro de la alternativa, ni lo que tiene que ver con los súper ricos. Nosotros pensamos que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, con ese proceso, claro, pero no está, porque acuérdate que hay ahí una invariabilidad que tenemos que estudiar. Claro, son cifras que se estiman, pero no se sabe cuánto se va a recaudar finalmente. Claro. Entonces no puede hacer un cálculo realista. Pero ¿cuál es la cifra si nos colocamos de acuerdo? En primero, es decir, hoy día tenemos más de 6.600.000 familias, ¿no es cierto?, que están catastadas en el registro social de hogares. ¿Son suficientes? No es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un universo de más de 8.400.000, ¿no es cierto?, personas que son la cifra total de familia y que muchos de ellos no están catastrados, que tenemos que tener la fórmula hoy día, registro social de hogares, pero tenemos otro a través del servicio de impuestos internos, claro, para poder, sí, ¿no es cierto?, cruzar esa información y ampliar el universo de entrega de este registro, o sea, de esta renta universal. Sí. Después hemos dicho que estamos calculando alrededor de 3,9 millones de dólares. Bueno, alternativa, cobre, sin duda, lo que tiene que ver con el endeudamiento, la posibilidad de exenciones tributarias, lo que tiene que ver con el fondo de la Fuerza Armada, redistribución del presupuesto, ¿no es cierto?, del 2021, incluyendo partidos políticos y el esfuerzo que podamos hacer desde el Congreso, sí, Nacional. Diputada. Entonces, yo creo que hoy día hay que tomar la decisión política de si queremos hacer la renta universal en estas condiciones y nos vamos... Y mira, con Andrés hemos tenido coincidencia absoluta de dónde poder encontrar los recursos. Sí, han habido propuestas de diversas partes, desde el propio gobierno, desde la oposición, desde las fundaciones, y la gente de pronto se nos puede confundir o marear con los números. Yo quiero que hoy día a la gente le quede muy claro cuál es la propuesta de la oposición. ¿Qué fue lo que la oposición le dijo al gobierno esta mañana? Mire, la oposición dice que hay que universalizar esta renta básica. Es decir, hay que llegar al 100% de partida de los hogares del registro social de hogares. Y te dice que si un hogar tiene un integrante, que son un poquito más de 2,5 millones de hogares en nuestro país, la propuesta es de 229.061 pesos. Si ese hogar tiene 2 integrantes, se habla de 372.111 pesos mensuales. Si el hogar sube a 3 personas, 494.238 pesos. Si un hogar tiene 4 integrantes, 604.495 pesos mensuales. Y si ese hogar tiene 5, sube a 706.692. Ahora, si es un hogar
mayor de 6 personas, 802.892. Si tiene 7, 894.375 pesos. Si tiene 8, 982.000 pesos. Si tiene 9, 1.066.402. Y luego 10 o más personas, 1.148.025 pesos por hogar. Por hogar. Se hace la diferencia en cuanto a los integrantes de hogares y ahí sube el monto en dinero hasta un tope de 10 personas o más que se fija en 1.148.025 pesos. Esto es muy lejos de lo que el gobierno hablaba a través del IFE. Y se aproxima un poco más a lo que la Fundación Sol apuntó hace 15 días atrás, que no es lo mismo, sigue siendo mayor lo de la Fundación Sol, y ya viene Marco Kremerman a explicarnos esta situación. Por eso es tan importante ser parte del registro social de hogares. Hablábamos la semana pasada, vino un asistente social, una trabajadora social a explicarnos que todos deberíamos estar en el registro social de hogares y la verdad es muy simple, es muy fácil poder ingresar, a pesar de que tenemos muchísimos reparos con lo que realmente mide, porque te preguntan si tienes casa, si tienes ISAPRE, pero no te preguntan tu nivel de endeudamiento real, Claudio. Perdón, al tiro Claudio, había una duda respecto del registro social de hogares. Entonces decían, bueno, el 100% de los que están en el registro social de hogares. Entonces va a venir un magnate y se va a incorporar en el registro social de hogares y le van a dar el bono. No. Porque se cruza la información con impuestos internos. Se revisa a esa persona y dice, ya, esta persona corresponde al decil más grande, queda fuera completamente. Yo no entiendo perdón, pero puedo hacer una pausa ahí. Yo no entiendo esa fijación que tienen de repente con pensar que los multimillonarios se van a dar la lata de ingresar su dato al registro social de hogares. Uno nunca sabe. Mira, uno nunca sabe. Sí, más de algún miserable va a existir. Sí, es verdad. Más de algún miserable siempre hay. Pero no creo que los ricos de Chile van a estar ahí. No me imagino ahí Andrónico, registro, su casa es de piso, parqué, no mármol, no sale mármol, ¿qué alternativa pero cuando está con Chino tiene alta tierra. Claro, no. Pero ya, pero ya no un multimillonario, pero cualquiera de nosotros tres o de la diputada o diputado, si entra ahí al sistema, pensando que uno podría creer, yo soy de clase media, se mete ahí, te revisan un impuesto interno y inmediatamente queda rechazado, queda eliminado de la posibilidad. O sea, no tenés que ser un magnate. Sí, ahí tenés que tener cuidado porque los datos están desfasados entre el 2019 y el 2020. Por lo tanto, puedes haber tenido personas que en esos años no hayan tenido ingresos, que hayan tenido disminuciones, que los habiliten a recibir beneficios y que ahora estén ganando 5 millones de pesos. Claro. Así de tonto el sistema. Perdona, porque en 2021 tú vas a estar ganando 5 millones de pesos. ¿Cómo está la economía y cómo está la actualidad? No, les voy a poner ejemplo. ¿Cuántos casos de esos pueden llegar a existir? Exacto. Aunque no los crean, los hay. Hay mucha gente que últimamente encontró negocio y que se está forrando hoy en día con muchas cosas que son efecto de la pandemia. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar ahí? La diputada Carlos. Sí, yo quería pedir la palabra porque yo también tengo la tabla. que lo compartimos casi con una tabla completa, porque sí. Hay más variables. Porque yo quiero decir que había más alternativas. A ver. Y esas alternativas que se vieron, yo diría esta fue la más conservadora porque entendemos la realidad del país. Mire. Yo creo que eso es bueno decirlo. Fue la alternativa más conservadora porque tampoco la idea era de hacer cosas que fueran reales, que fueran conscientes desde el punto de vista de lo que está pasando. Pero hay una cita que sería muy interesante colocarla también a reflexión, ¿no? A ver. Que en un hogar, ¿no es cierto?, en la cantidad de hogares que pertenecen con un solo integrante es el 38,7%. Sí. Y con dos integrantes, el 27,5%. Con 3 hogares, con 3 personas en el hogar, 18,6%, y con 4, el 10,3%. Sí. Entonces se concentra casi el 80 al 90% en los 4 primeros casos. Claro. Entonces, por eso que es importante decir que, por ejemplo, un hogar de 9 personas, en la ficha de protección social hay 2.118, cero personas. De 10 hay 843 personas, de un total de más de 6.687.000. Son minorías. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la concentración de dónde va a llegar estos recursos va a ser fundamentalmente a las personas que tienen el promedio de personas en un hogar es 2,2. Entonces sí. Va a llegar entre el 2 y el 3.
Y eso es importante decirlo, es producir la concentración de los recursos. Ahora, perdón, diputada Sepúlveda, cuando ustedes hablan del 100% de quienes tengan ficha o registro social de hogares, ¿es el 100%? Porque me escriben muchas personas que me dicen, por ejemplo, que están precisamente en el registro social de hogares, pero que están desactualizados y que castiga por estudiar, que en el caso de ellos son 2 profesionales sin trabajo y aparecen como del 90% más ricos, y la verdad es que están los 2 sin trabajo y con hijos. Entonces, ¿va a llegar al 100% de las personas que estén inscritas? Esa es muy buena pregunta. El 100% de las personas que están inscritos en el registro social de hogares. Así es, porque cuando tú haces el análisis, ¿no es cierto? Y aparece una persona, por ejemplo, que tiene 80% más rica. Me tocó verlo en este fin de semana, por ejemplo, en Pichidegua. Era una persona que era manipuladora de alimentos. Era manipuladora de alimentos, pero habían 2 sueldos en la familia. Sí. Entonces, hoy día lo que estamos diciendo es que el 100% de personas que está en el registro social de hogares, y además muchas personas, ¿no es cierto?, que no están en el registro por una razón muy lógica, y Julia, ¿no? Porque muchos se retiran para que esa familia pueda adquirir algún beneficio. O sea, un temporero o temporera, ¿no es cierto?, de mi región de aquí de O'Higgins. Uno dice, bueno, se retira uno de los integrantes para que pueda estar en el 40% donde sí se recibe la mayoría de los subsidios. Entonces, y esa no es y fíjate que los que quedan guachitos, digo yo, los que quedan guachitos son los hombres, porque los hombres son los que salen del registro, porque ellos son los que tienen mayoritariamente los sueldos estables, ¿no es cierto? Pero la idea por eso es cotejarlo con el servicio de impuestos internos. Claudia. Sí, no, cortito. Lo que pasa es que para cuadrar el tema de la pregunta del día de hoy del programa, básicamente si deberíamos echar mano al presupuesto de las Fuerzas Armadas para financiamiento de todo esto, me gustaría escucharlo los dos. Me gustaría saber si esto tiene algún tipo de prisma político, visión política, porque ¿por qué no echamos mano a otros presupuestos, por ejemplo, arte, cultura, reconstrucción, o algún otro tipo? ¿Por qué las Fuerzas Armadas? ¿Cuál iba arte y cultura? ¿Por qué arte, cultura? No, tranquilo, estoy poniendo un ejemplo, ahí lo dejen a los diputados que se explayen, pues. O sea, perdón, no vengáis a poner arte, cultura acá porque lo han pasado como lajo literalmente y no les ha llegado nada. A eso sí que no les ha llegado nada. No tienen plata. A ver, diputados. No, estoy poniendo ejemplo, vamos. Diputados. ¿Diputado o diputado? Diputado y después la diputada. Ok, Eduardo. Yo creo que sí, que hay una especie como de ponerle el acento al tema de las Fuerzas Armadas con los 2.354 millones de dólares de presupuesto. Pero por lo menos a mí, en lo personal, a mí no me causa problema. Yo no tengo ningún inconveniente en que se revise en qué ítem en específico a ellos se le va a reducir. Te reitero, se le va a reducir a los buques que van a Isla Pascua, Juan Fernández, en ayuda, yo voy a decir que no. Pues si me dicen que es para el armamento que van a comprar para el próximo año, que sea 2022, por supuesto que sí. Claro. Pero además tiene que ir acompañado, porque esto es insólito. Pero cuando participan los partidos políticos, cuando participan los parlamentarios, cuando participa la jefa o la presidenta del Senado con el presidente de la Cámara, tiene que haber a lo menos algún gesto del Parlamento y de los partidos políticos. Y yo creo que esto no puede ser, y es inconcebible que no haya ninguna sugerencia de disminuir el presupuesto del Parlamento y de los partidos políticos. Por ejemplo, o sea, como yo hablo de que, mire, aquí endeudémonos más de un 32 a un 40, extensiones tributarias la eliminamos, ganancia de las capitales, chic, pero yo, Parlamento, sigo con lo mismo. Igual, los partidos políticos no, también con lo mismo. Bien. Entonces, aquí también se trata de gestos, de que estamos dispuestos a que uno gane menos. Perfecto. ¿Recoge el guante la diputada Sepúlveda, perdón? Sí, ningún problema. Ningún problema. No me complico con eso. No me complico con eso. Yo creo que cada uno podremos dar, ¿no es cierto?, en términos de los recursos que sean necesarios y que ahí la restricción que sea necesaria. Ahora, el tema de las Fuerzas Armadas tiene que ver yo creo, con la lógica que hoy día están votando todos los ciudadanos, vecinos y vecinas, como digo yo, desde la provincia, ¿no? Sí, pues. Yo creo que tiene que ver con esa lógica, o sea, o armas, en un tiempo en que deberíamos todos estar lo más pacíficamente posible. Yo veía la nota, ¿no es cierto?, entre Maipú y
y los vecinos de allá, o sea, deberíamos estar tratando lo más pacíficamente posible y luchar contra el virus, ¿no? Claro. Y bueno, uno dice, entre las armas, entre tener este presupuesto, etcétera, y darle a todos, ¿no es cierto?, a la mayoría de las personas, una renta básica universal de emergencia, o sea, yo creo que eso es coherencia absoluta. Yo creo que al final, diputada, necesitamos colocar esos criterios en la absolutamente, mesa. al final tiene que primar el acuerdo, el diálogo y el tratar de ir en ayuda lo antes posible de las personas que lo necesitan. Diputada Alejandra Sepúlveda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Diputado Celi, no sé si lo estaban llamando, si le trajeron un café, que se andaba parando. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que reconocer que con estas elecciones del domingo y sábado estoy un poco colapsado con la cantidad de últimos llamados a apoyar a los candidatos del sector, entonces me llaman y tengo que así que doy la disculpa. Bueno, ¿le gusta ser político? Ya, pues. Ahí está. Yo no reclamo porque trabajo sábado y domingo acá también. La pega es buena, la pega es buena. No, está bien, sí, es parte de mi vida, es así. Por sueldo muy exacto, toda la razón, diputada. Muchísimas gracias. Las mujeres no crujimos. Gracias, diputada, gracias, diputado, que tengan un buen día. Gracias, Martín Ortiz desde La Moneda por haber estado con toda la información de esta propuesta de la oposición. Gracias, Martín, que esté muy bien.